A los que me desprecian, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no sobrevendrá ningún mal. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Así es, mis queridos hermanos, tú que me escuchas. La pobre gente, contemplando estas bendiciones, no cuestionan lo que estos ladrones hablan y les hacen creer todo lo que dicen. Y a estos apóstatas siguen hablando lo falso, siguen diciendo algo que Dios nunca les declaró, y como la gente se lo cree, ellos se envanecen y hasta gritan y hacen su teatro para impresionar más a la congregación. Están tan cegados por lo que están diciendo que piensan que Dios no los escucha. Creen que no ve Dios lo que ellos hacen y lo que ellos dicen. Pero sorpresa, veamos qué dice el versículo 23. Dice Dios: ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos?, afirma el Señor. Válgame sorpresa que se van a llevar estos apóstatas cuando Dios los enfrente. Versículo 25. Dice el Señor: he escuchado lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor? Pero no deberían mencionar más la frase mensaje del Señor, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras de Dios. Así es, tú que me escuchas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a pseudopastores o evangelistas que dicen: tuve una visión que Dios me mandaba a evangelizar a África, pero ahora yo quiero compartir esta visión con ustedes, pueblo de Dios? En esta visión Dios me mostró que llevaría un avión lleno de víveres para ese pueblo de Él que nos necesita. ¿Cuántos comparten conmigo esta visión? Y de una manera, con una lengua, con unos labios de motivación que exhorta y despierta al más dormido, que entusiasma al más deprimido y alegra al más triste, porque tiene una labia estos tipos especiales. Y ahí es cuando el pueblo de Dios, de una manera ingenua, llena de buena intención, levantan la mano para dar esa ayuda económica para comprar ese avión. Que lo que menos llevarán, les aseguro, serán alimentos y misioneros a África. Solo llevarán a los pastores a pasear, a él y a sus familias y a sus amigos. De vez en cuando harán un viaje misionero en el avión y lo harán público para que todos lo vean. Y así la gente siga pagando el gasavión, el piloto y más todos los gastos que generen esos viajes. Y cuando esta gente que cayó en la trampa, gastando todo su dinero e incluso pidiendo prestado para cumplir con esa promesa al hombre, no a Dios. Después de esa persona cumplió esa promesa económica, se ve en graves problemas. Y ahí es cuando clama a Dios desde su corazón y Dios lo escucha y lo libra. Tristemente, pseudopastores haciéndose alarde de ese título que no sé quién se los da o de dónde lo compran o quién o cómo lo consiguen o quién les dijo que eran apóstoles. Dicen que como ellos son apóstoles de Dios, Él va a orar o ellos van a orar especialmente por los que tengan un negocio y que quieran que Dios les agrande ese negocio. O van a orar por aquellas personas que tienen deudas económicas, pues Dios sanará sus finanzas. Pero esta bendición, escúchenme, pero esta bendición está condicionada a la siembra que ellos hagan. Si siembran escasamente, escasamente cosecharán. Nuevamente, este texto es sacado fuera de contexto y en su máxima expresión. Y el pobre negociante, que poco dinero tiene para invertir en su negocio, o da lo que aún tiene, poco que es, este es llevado fácilmente por la codicia y cae en la red. Y yo no sé a veces, hermanos, que he visto si caen en la codicia o en la necesidad, pero el punto es que caen en la red, en la trampa, en la telaraña de estos pseudoprofetas. Y el que tiene deudas financieras, el poco dinero que tiene para abonar a esa deuda, la entrega.
cayendo en la red de la siembra de la prosperidad. Otra falsa doctrina. Pero ese punto de la falsa prosperidad lo tocaremos subsiguiente en otro tema. Cuando este comerciante se dio cuenta de la mentira, que cae en desesperación y nuevamente clama a Dios por ayuda. Y así es como Dios, que rescató por amor al comerciante por primera vez, así lo volverá a rescatar por segunda vez, porque Él ve su corazón y entiende al que es engañado. Y la pregunta es, ¿a cuántos usted conoce? O tal vez es usted uno de ellos que ha sido engañado y también es uno de los que ha sido rescatado por Dios de los errores que han cometido. Háblense económico, morales o financieras. Porque cuando uno va a dar todo el dinero que tiene, ya sea de su negocio, ya sea para su gasto, ya sea para la renta, ya sea para los útiles de su escuela, de sus hijos, en todos los contextos, y lo da a esos pseudopastores, tarde que temprano vendrán los problemas, y problemas económicos, laborales, si es que pidió en el trabajo, o familiares, si es que tomó el dinero que pertenecía a su familia. Pero ahora veamos, ¿cuántas veces Dios rescató a su pueblo de este que clamaba por ayuda? Con estos versículos vamos a respaldar que aun estas personas que han caído una y nuevamente en la trampa de esa telaraña de mentiras de dar a los pseudo profetas y pseudo apóstoles, y cuando la persona cae en que fue mentira y que cayó en una trampa y clama nuevamente a Dios en su necesidad, esto no es nuevo, esto no es de hoy. Veamos, ¿cuántas veces Dios rescató a su pueblo cuando éste clamaba por ayuda? Dios lo rescataba una y otra vez, y cuando se sentían seguros, la gente volvía a darle la espalda a Dios. Y una vez más, cuando la gente necesita a Él clama y Dios lo rescata. Por ejemplo, si un padre se da cuenta que sus hijos solo lo buscan cuando lo necesitan, el padre de familia le duele en su corazón, dándose cuenta que sus hijos solo se acuerdan de Él cuando están en desesperación. Y así es el Padre con nosotros. Nos vemos en una necesidad económica, en una necesidad física, de salud o legal, es cuando clamamos a Él. Y Él, en su grande amor y en su infinita misericordia, nos libra de ello. Pero qué triste es cuando vienen esos falsos profetas y les creemos y abrimos el oído. Pero cuando Dios nos habla directamente a través de sus siervos genuinos, sí cuestionamos o dudamos lo que ellos dicen. Pero veamos, continuemos con los pasajes bíblicos. Ahora veamos Jueces, capítulo 8, versículo 33. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron al dios Baal-Berit. ¿Les recuerda a alguien que haya invocado a Dios en su necesidad y después de que Dios lo libró y le suplió, vuelve a su estado natural de ingratitud y olvido a Dios? ¿Les suena a ustedes a alguien eso? Veamos. ¿Quién es Baal-Berit? Baal quiere decir Señor y Berit quiere decir pacto. Este es en el hebreo. Dios de pacto. Entonces, es un Dios que no es el Dios de que estamos hablando de allá arriba, el Dios de los cielos, el Dios que está en el tercer cielo. Estamos hablando del Dios con Dios minúscula que está en la tierra. Y en la cultura hebrea, Baal-Berit es el nombre de uno de los Baales adorado en Israel, sobre todo en Siquem, en tiempos de Abimelech, hijo de Gedeón, tiempos en que los israelitas hicieron alianza con Baal para que éste fuera su Dios. Tenían un templo en Siquem y se les invocaba en los juramentos y efectuaban tratos de alianzas. ¿Se les hace familiar esta información? Que en tiempos de hoy escuchemos a pastores evangelistas decir que el pueblo de Dios venga hasta el altar y a través de una ofrenda haga un pacto con Dios. Pero en realidad, ¿a qué Dios se refieren? Por favor, no abran sus oídos a esos falsos evangelistas.
que solamente lo único que quieren es comerciar con la palabra de Dios. Despierta tú que duermes. Los milagros de Dios no se venden como en tianguis, aparador, para ver quién los compra. Los milagros de Dios son gratuitos. Estos pseudoapóstoles casi le dicen: dime qué milagro necesitas y te dicen cuánto te va a costar. Te dicen: hermano, es por fe. Recuerda, si siembras una semilla, poca será la cosecha. Y si siembres todas las semillas que tienes y que puedas, la cosecha será abundante. Y ahí está la gente cayendo en esa gran mentira. ¿Hasta cuándo abriremos los oídos y hasta cuándo abriremos la mente para escuchar lo que Dios nos quiere decir? Por favor, pongamos atención en la palabra, que aunque fue escrita hace más de 2000 años, es viva y actual. Su palabra y promesas no caducan. Su promesa es permanente. No se dejen embaucar. Y para respaldar lo que les estoy diciendo, abriremos nuestra Biblia en Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los rebaños del Señor. Quiero decirles que apacentar en el diccionario es dar pasto espiritual, instruir y enseñar a las ovejas. En el versículo 3 dicen: comen la grosura y se visten de la lana, la engordada la degollan, mas no apacientan a las ovejas. Dicho de otra forma, comen del diezmo y se visten con el fruto del trabajo de la oveja, pero cuando la oveja necesita la visitación del pastor en su casa, éste nunca va. Dice el Señor en el versículo 4: no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, ni vendaste a la lastimada. No regresaste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que te enseñoreaste de ellas con dureza y con violencia. En otra forma de expresión, no instruiste y lloraste por la oveja que estaba pasando por una situación difícil, como falta de trabajo, mal testimonio de un líder de la iglesia, enfermedad, problemas en la familia, etc. Aquella persona que por decepción de la iglesia o de miembros de la congregación o por estar mal alimentada se apartó de la iglesia, y eso al pastor no le interesa, con la clásica autojustificación: es que ella o él estaban buscando una iglesia perfecta. Y así se va uno, pero 2 llegan, y se van 3, pero 4 llegan. ¿Cuál es el problema? Y ese fue porque no era la iglesia para él. Nunca buscó a aquella oveja que Satanás la atacó, mientras en la mente y por la falta de visión del pastor o de los líderes, la oveja se alejó de la iglesia. Aclaro y soy puntual nuevamente. Ese pastor que se alimenta económicamente de la oveja, nunca buscó a aquella oveja que Satanás la atacó con mentiras en la mente. Y por la falta de visitación del pastor o de los líderes, esta oveja se alejó de la iglesia. Pero los líderes y el pastor nunca se preocuparon por ella. Las ovejas que están en este tipo de congregación son tratadas con disciplina, y a base de trabajo de la congregación, el pastor y los líderes se enseñorean presumiendo lo que ellos no hicieron, y exigen el respeto y el soporte económico y moral, presumiendo que ellos, el pastor y los líderes, están ahí por mandato de Dios. Y la congregación, si quiere ser bendecida por Dios, tiene que respetar las decisiones que ellos tomen. Válgame, Dios tenga socorro y misericordia de ellos. En el versículo 5 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo,
y se han dispersado. Queridos hermanos, tú que me escuchas, lo que yo acabo de decir está respaldado por la palabra de Dios. No es invención mía. No estoy inventando un diálogo para una telenovela, o para una serie de televisión, o para una película. Es real. Aquí me está respaldando el Señor lo que dice en su palabra. Y de una forma alarmante, en estadísticas realizadas en el 2016, estas dicen que la diserción de la gente que se congregaba en las iglesias cristianas son del 30%. Los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de casarse ha incrementado del 12.5 al 25%. Las tasas de divorcio entre cristianos han aumentado hasta llegar al 25%. Y según esas estadísticas, esa gente no se congrega en ninguna iglesia cristiana. Y cuando le preguntan que por qué ya no asisten a ninguna iglesia, un común denominador es: en la iglesia solo les interesa el diezmo y usar a la gente para hacer trabajos en la misma iglesia. Después de haber estudiado estas estadísticas, un servidor, el que les habla, se ha dado a la tarea de preguntar a mucha gente que conozco por qué no se congregaba en ninguna iglesia. Su respuesta, créanmelo, fue rotunda, avalando lo que las estadísticas dicen, y en verdad que es doloroso, pero no deja de ser una verdad. Regresando al capítulo 6, dice: y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo lo alto de los collados, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Mis queridos hermanos, lo que no se reconoce entre las iglesias, y es un tema embarazoso, que es por ello que ningún pastor lo toca, tal vez porque saben que no tienen la autoridad moral como para poner el dedo en la llaga. Pero veamos. 1. No tocan el tema de las ovejas que se han salido de sus congregaciones. 2. ¿Por qué abandonaron esas ovejas las iglesias? 3. ¿Cuál fue la causa o por qué motivo fue que esas ovejas dejaron de congregarse en esa iglesia? 4. ¿Qué líderes de la iglesia han ido a buscar a su casa a estas personas para saber cómo están o restaurarlas y que regresan a la iglesia? ¿Saben qué? Esos temas no se tocan cuando son junta de pastores, porque ellos mismos saben que no tienen el valor moral para hablar de ellos. Y como son temas escabrosos, pues mejor no lo tocan, le dan vuelta a la página y vámonos. Pero el versículo 7 dice: por tanto, pastores, oigan la palabra de Dios. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin un pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí Dios? Que sus ovejas, no ovejas del pastor, sino las ovejas de Cristo, que Él compró a precio de sangre. Nadie pagó la deuda que teníamos por el pecado, sino solamente Cristo. Y esas ovejas son las que se han dispersado, sin tener pastor que las cuide. Muchas ovejas han sido presas de evangelistas, mercaderes de la palabra de Dios, que solo las buscan y las ven a las ovejas como alguien a quien quitarle la lana, como jauría de perros salvajes. No se espanten, porque yo les llamo perros salvajes. Mientras los perros salvajes están acabando con las ovejas que están afuera del redil, el pastor, en lugar de ir a buscarlas y fortalecerlas y consolarlas para vendar sus heridas y regresarlas al redil, ¡no! Estos falsos pastores están apacentándose a ellos mismos. Y en esas reuniones pastorales que solo sirven para justificarse los unos de los otros. Veamos qué dice el versículo 9. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor: aquí estoy yo en contra de los pastores, y demandaré a mis ovejas de su mano,
y les haré dejar de apacentar a las ovejas, y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo los libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Nuevamente lo voy a leer más despaciadamente, más pausadamente, para que tú que me escuchas puedas entenderlo. Versículos 9 y 10 dice: por lo tanto, oh pastores, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Dios, Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar a las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo los libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Créamelo, tú que me escuchas, créemelo con la seguridad que me da la bendita palabra de Dios. Aquellos pastores que tienen ahora la oportunidad de arrepentirse, háganlo, porque nadie sabe el día de mañana, y entonces tal vez no habrá un segundo chance. Algunos me pueden decir: bueno, eso es lo que Dios dice a Israel. Yo no me conozco por esas reglas de doctrina, ni pactos, ni decretos, ni ese tipo de fraudes. Y si es así real, hermano pastor, tú que me escuchas, te felicito realmente porque estás en el camino correcto de Dios.